Síndrome del muerto viviente. H.B. Woodrose y Datura. Por Dread Pirate Moe. Advertencia. Este relato describe una experiencia real con sustancias psicoactivas y plantas potencialmente tóxicas. La datura, en particular, puede provocar delirios graves, intoxicaciones potencialmente mortales y conductas peligrosas. Esta narración se presenta únicamente con fines testimoniales y no pretende fomentar ni recomendar su consumo. Tengo 30 y tantos años. Mido un poco más de 6 pies y peso alrededor de 200 libras. He probado prácticamente todas las drogas conocidas que uno pueda imaginar. A finales de los 90, consumía LSD con bastante frecuencia. La experiencia que estoy a punto de describir ocurrió durante el verano de 2013 y supera cualquier cosa que haya experimentado antes. He escuchado a personas describir experiencias religiosas con LSD, pero de las docenas de veces que lo probé, nunca me ocurrió nada, ni remotamente tan profundo como lo que experimenté con las semillas de Woodrose. Era finales de agosto y me estaba reencontrando con un viejo amigo. Me referiré a él como Papá Pitufo, por razones que pronto deberían resultar evidentes. Papá Pitufo fue quien me presentó el LS de cuando estábamos en la preparatoria. Incluso, en aquel entonces, ya conocía los llamados legal highs, las plantas exóticas y algunas de las drogas de diseño más inusuales de las que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Con el tiempo, obtuvo un título avanzado en psicología, pero siguió interesado en los estados alterados de conciencia. Papá Pitufo iba a recogerme temprano por la mañana para ir de excursión por una zona remota del bosque nacional cercano. Yo había planeado ser el conejillo de Indias y probar algo llamado Hawaiian Baby Woodrose. Ser el conejillo de Indias de Papá Pitufo no era algo nuevo y, por lo general, terminaba convirtiéndose, como mínimo, en una experiencia interesante. Llegamos al inicio del sendero alrededor de las 9 de la mañana. Aquel sendero en particular comenzaba junto a un viejo cementerio. Fue ahí donde Papá Pitufo sacó una pequeña bolsa de plástico con cierre que contenía lo que parecían ser unos cuantos gramos de un polvo color café claro. Había utilizado un molino de café para pulverizar las semillas hasta convertirlas en polvo. Le pregunté, ¿cuántas? Papá Pitufo respondió, 23. En aquel momento, yo no tenía la menor idea de qué cantidad constituía una dosis. Inmediatamente tomé la bolsa, la abrí, vacié las semillas pulverizadas en mi boca y me las tragué con ayuda de unos cuantos tragos de agua. No estaba tan mal, aunque sí noté un sabor metálico que permaneció en mi boca. Durante la siguiente media hora, Papá Pitufo me preguntó varias veces si sentía algo. Si sentía algún efecto, era muy sutil. Aproximadamente 45 minutos después de comenzar a caminar, algo me golpeó como un tren de carga. No sé exactamente cómo describirlo. Principalmente era la sensación de que algo enorme acababa de suceder. Para ese momento ya veía estelas, y todo parecía vibrante y diferente. Pero los efectos visuales no importaban. Era como si la esencia misma de mi ser hubiera cambiado de alguna manera fundamental, y yo no pudiera identificar exactamente qué había ocurrido. Aproximadamente una hora después de comenzar la caminata, noté que los árboles parecían no tener fin, y dije en voz alta, «Sí que hay muchos árboles», Papá Pitufo respondió, «Sí, los hay». Me sentí completamente incapaz porque eso no era lo que quería decir. Para mí, el bosque se había convertido de alguna manera en un fractal o en un caleidoscopio. Había algo sobrenatural en él, pero no podía encontrar las palabras para describirlo. A partir de ese momento, sentí que había perdido mi capacidad para comunicarme. Sé que debía estar sudando y probablemente tenía un aspecto horrible. Caminar era extremadamente difícil. En algún momento, Papá Pitufo nos sacó del sendero y comenzamos a bajar por el lecho rocoso de un arroyo. Terminamos frente a un árbol que tenía una protuberancia tan parecida a una cabeza humana que sentí la necesidad de tratar al árbol como si fuera una persona. Me senté en la orilla y recuerdo haber pensado que, si me dejaba ir mentalmente, moriría.
Papá Pitufo pasó las siguientes horas apilando piedras hasta formar enormes montones. Mientras él se entretenía apilando rocas, yo mantenía un diálogo interno conmigo mismo. De alguna manera, sentía que mi muerte era inminente. Lo único que tenía que hacer era dejarme ir. Tenía miedo de hacerlo, pero por alguna razón sentía que tenía que morir. Entonces comencé a sentir como si estuviera vibrando. Todo estaba vibrando y yo formaba parte de ello. En algún momento abrí los ojos y Papá Pitufo estaba justo frente a mi cara. Parecía realmente asustado. Le dije, «Estoy bien», él respondió. «Sé que estás bien». Pero podía ver que estaba preocupado por mí. Le dije, «Solo tengo que dejarme ir». Cerré los ojos y regresé a aquellas vibraciones que me habían envuelto de una forma agradable. De alguna manera, dentro de mi mente, dejarme ir significaba morir, y morir, a su vez, significaba regresar a un estado vibratorio. Más tarde, Papá Pitufo me contó que yo estaba sacudiéndome y temblando como si me estuviera congelando, pero que en ese momento no había querido decirme nada porque no quería asustarme. Yo podría haber permanecido allí durante muchas horas más, pero finalmente Papá Pitufo quiso marcharse. Para ese momento, mi realidad estaba destrozada. No tenía otra opción que seguirlo. Mi mente no solamente estaba completamente alterada, sino que además estaba físicamente exhausto. Me sentía como un zombie. En algún momento, estábamos caminando por el bosque cuando Papá Pitufo dijo, «Dios mío, mira el panda que está allá junto al bambú». En ese momento, yo era incapaz de hablar, pero realmente me estaba preguntando dónde demonios estábamos y cómo carajos habíamos terminado en un lugar donde había bambú y osos panda. A Papá Pitufo siempre le había gustado jugar contigo y confundirte de pequeñas maneras, pero esta vez yo realmente no podía estar seguro de que era real. Mientras caminábamos, comencé a darme cuenta de que había muerto allí atrás, en el lecho del arroyo. Ya nada me parecía extraño. Seguía repitiendo en voz alta, «Estoy aquí, tú estás aquí, y así son las cosas». Papá Pitufo me dijo después que no dejaba de repetir esa frase. Yo no podía mantener una conversación, pero lo que realmente estaba pensando era que ya había muerto muchas veces anteriormente y que, cada vez que sucedía, Papá Pitufo estaba conmigo. Acababa de suceder otra vez, y así eran simplemente las cosas. Sentía que estaba en una especie de purgatorio, en el que mi vida se repetía una y otra vez, hasta llegar a ese mismo momento. De vez en cuando, Papá Pitufo volvía a meterse conmigo. En cierto momento dijo, completamente serio, «No puedo creer que ya llevemos 14 días aquí en la jungla». Yo no podía responderle, pero dentro de mi cabeza inmediatamente comenzó otro diálogo. Pensé, ¿realmente llevamos 14 días aquí? Incluso llegué a preguntarme en qué país estábamos. Pero entonces, otra parte de mí decía, solo es Papá Pitufo metiéndose conmigo. Pero ni siquiera pensando eso, podía estar seguro. Y, al mismo tiempo, ese tipo de episodios me resultaban familiares. Sentía como si ya los hubiera vivido muchas veces, al menos así lo percibía. No importaba si realmente estábamos en una jungla o no, porque todo aquello era el purgatorio. Hubo otro momento en el que Papá Pitufo me gritó desde delante, «Oye, hagas lo que hagas, no vayas a recoger una piedra y golpearme en la nuca con ella». Pensé, ¿por qué carajos diría eso? ¿Eso es lo que se supone que tengo que hacer? Realmente tuve un diálogo mental en el que contemplé matar a Papá Pitufo, porque, de alguna manera, sentía que eso era precisamente lo que se suponía que debía hacer debido a que él me había dicho que no lo hiciera. Sus palabras adquirieron un significado extraño. Finalmente, logramos salir del bosque y llegar al automóvil de Papá Pitufo. Mientras conducíamos, contemplé lo que para mí parecía ser un hecho. Yo ya estaba muerto y nada importaba realmente, porque todo aquello ya había sucedido y simplemente seguía repitiéndose. Me obsesioné con esa idea. En cierto momento, Papá Pitufo hizo una parada inesperada en un complejo de apartamentos. Conocí al encargado de mantenimiento y quería saludarlo. Se quedó hablando con su amigo, que estaba pintando uno de los apartamentos. Como yo seguía siendo incapaz de comunicarme, decidí salir y mirar alrededor.
Mientras estaba sentado en las escaleras del segundo piso del complejo, llegó un automóvil. Yo estaba tan convencido de que estaba reviviendo mi vida dentro del purgatorio que consideré seriamente gritar algunos insultos simplemente porque no importaría. De alguna manera aquello ya había sucedido. Todo lo que hacía, o incluso todo lo que pensaba hacer, era simplemente la repetición de algo que ya había hecho en el purgatorio. Por lo tanto, mis acciones realmente no importaban. Afortunadamente, no puse a prueba mi teoría. Papá Pitufo me llevó de regreso a mi apartamento. Para entonces eran aproximadamente las 4 de la tarde. Pasé las siguientes horas reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Comencé a recuperar la cordura. Durante la primera mitad del viaje, había aceptado todo lo que estaba experimentando, como si fuera la realidad, y el hecho de haber consumido drogas apenas influía en mi interpretación de esa realidad. Durante la segunda parte, estando solo, comencé a darme cuenta de que la sustancia había provocado aquella experiencia. Sabía que no estaba muerto, pero de alguna manera sentía como si hubiera muerto y posteriormente me hubieran vuelto a reconstruir. El resto de mi experiencia ocurrió en soledad. Continué viendo estelas, explosiones de colores y distorsiones perceptivas, pero aquello ya no importaba. Pasé el resto de la experiencia reflexionando sobre lo que me parecía haber sido la experiencia más profunda que jamás había tenido. Hablé con papá Pitufo al final del día siguiente. Entonces, me confesó que había añadido semillas de datura a la mezcla. Dijo que había agregado las semillas para que hubiera una mayor cantidad de material dentro del molino de café. No pensaba que hubiera utilizado una cantidad suficiente como para afectar la experiencia. Calculaba que había añadido entre 70 y 100 semillas de datura. Desde entonces, he experimentado tanto con datura como con Woodrose por separado. Creo que, de alguna manera, la combinación hizo que la experiencia pareciera mucho más real. Mirando hacia atrás, no puedo evitar pensar que una experiencia como aquella podría haber terminado terriblemente mal. Consideré seriamente asesinar a alguien, saltar desde un acantilado y llamarle a alguien un insulto racial debido al extraño estado mental en el que me encontraba. Siento que podría haber hecho cualquiera de esas cosas. Con el S de siempre, existe una parte de ti que sabe que aquello que estás experimentando es consecuencia de la droga. Yo no tuve eso durante esta experiencia, era real. Por otro lado, fue verdaderamente la experiencia más profunda que he tenido en toda mi vida. Quiero decir, yo estaba muerto, en el purgatorio, y era plenamente consciente de que simplemente estaba reproduciendo mi vida por 1000.000.000ª vez. Es un estado mental extraño en el cual creer algo así. Aunque la idea de repetirlo me asusta, hay una parte de mí que quiere volver a hacerlo. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar. Ya disponible en Amazon.